Hola, hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de material en lo que respecta al estudio del trading. Sí, la clase del día de hoy va a ser netamente práctica para poder revisar cuáles son los movimientos que está realizando el precio en ciertos pares de divisa. Sí, siempre va a haber una consecuencia de la reacción que en este caso esté generando el precio en ese momento. Sí, como siempre doy gracias por cada día de vida a nuestro creador que me permite poderles siempre estar ayudando en el desarrollo pues de sus habilidades en lo que respecta al trading. ¿Ya? Así que bienvenidos a la clase del día de hoy. De antemano, si a usted le gusta la clase que usted va a ver el día de hoy, pues le invito para que le dé, en este caso, un like y que pueda también suscribirse al canal o compartir en sus redes sociales. Me ayudaría muchísimo. ¿Ya? Entonces acá vamos a revisar la situación del euro dólar actualmente. ¿Ya? Vamos a revisar ciertos factores de por qué es que el precio ha tenido ese desplazamiento bajista, ¿sí? Tal cual como lo hemos visto acá, que está en 1.15930 es lo que cerró el precio el día de ayer, ¿ya? Entonces, ¿por qué fue que no respetó la zona de demanda que teníamos nosotros marcados, ¿sí? En este nivel de aquí? Existe una razón muy fuerte que también la hemos venido nosotros desarrollando en el canal y explicando, ¿ya? Y es el tema de la liquidez. Siempre en ciertas partes del precio en el mercado va a existir zonas de liquidez. Estas zonas son las que más nos van a interesar a nosotros para poder así, de esta manera, gestionar nuestras operaciones. Muy aparte de lo que el precio realiza al momento de llegar a dichas zonas, ¿sí? Nosotros ya debemos considerar de antemano poder salirnos de la operación y también poder entrar en la operación en estas zonas. Es muy importante que las aprendamos a identificar porque de esta manera pues nosotros vamos a estar operando con mayor seguridad. Además de eso, el precio, ¿por qué realizó este desplazamiento? Porque acá en la temporalidad mayor ha hecho, pues en este caso, un máximo que no superó al anterior. Sí, entonces ha hecho un fallo de estructura aquí, para que aquí la entrada en compras que teníamos marcados en la zona de demanda hubiera sido efectiva si en este caso hubiera existido un rompimiento de estructura previo. ¿Sí? Entonces, estos dos máximos iguales, pues a mí lo que me indican es que existió un fallo de estructura, ¿sí? No hubo una continuación o una reversión de tendencia. Entonces, por eso es que la tendencia bajista ha tenido lugar. Ahora, ¿hasta dónde, por qué el precio ha reaccionado ahí? ¿Por qué ha llegado ahí? Pues nosotros debemos siempre estar contemplando, verificar el pasado, ¿sí? Una recomendación directa que yo les puedo hacer acá para que puedan revisar temas del pasado. Y nosotros vamos a tener aquí la situación de estos dos puntos mínimos, ¿sí? Son dos mínimos, en este caso, iguales. ¿Qué hemos dicho en el canal acerca de los mínimos o máximos iguales? Que esos puntos tienen liquidez, tienen dinero, ¿sí? En la zona, pues, en este caso, superior o inferior, dependiendo. Si son mínimos en la zona inferior, va a tener dinero porque ahí van a estar situados los stops, ¿ya? Y también en las zonas superiores, pues, porque van a estar situados los stops de las personas que han entrado en venta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Muy probablemente cuando el precio ya llegue a su zona de reversión, el precio simplemente va a ir a buscar esos niveles de máximos iguales para poder liquidarlos, ¿sí? Entonces, la operación que nosotros estaríamos buscando sería muy, pero muy buena. Pero, ¿qué debemos esperar nosotros para poder ingresar correctamente? El esquema, ¿sí? Siempre hay que esperar que exista un esquema alcista o bajista en la zona que estemos buscando, la zona de interés. Primero es que el precio llegue a mi zona de interés. Luego de eso, que exista un cambio general en el volumen, ¿sí? Que por decir el volumen que ha venido en trayectoria baje, ¿sí? Caiga la cantidad de contratos que han habido, ¿sí? En especulación en todo ese desplazamiento. Y luego de eso que exista un incremento constante de la dirección nueva.
Esa es otra de las señales que nos pueden servir. Además de eso, los temas de divergencia, ¿sí? Los temas de retroceso del Fibonacci, como lo hemos revisado en el canal acá, le va a servir muchísimo para que usted comprenda, ¿sí? Acerca de las trampas del mercado y de las posibles zonas de reacción que vayamos a tener en el precio y así de esa manera poder colocar de mejor forma las operaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo acá la misma historia? El precio hizo un fallo de estructura. Sí, nosotros hemos revisado muchos temas en el canal y espero que la verdad les esté sirviendo de mucho la información que se ha podido subir. ¿Sí? Y es que acá, si nosotros revisamos el tema de la fractalidad, nos vamos a dar cuenta de que esto de aquí era un fractal en formación. Cuando el precio sale, ¿sí?, hacia la dirección alcista, no rompe el último máximo, es decir, no hace un rompimiento de estructura para seguir con la tendencia alcista. Entonces, desde aquí, nosotros podemos estar visualizando que esta caída iba a venir sí o sí, ¿sí? Ya esto visto desde un marco más grande, podemos deducir eso por medio de la estructura. Cuando existe un fallo de estructura, pues siempre va a ir a buscar o liquidar los mínimos anteriores. ¿Ya? Eso como concepto general nosotros lo podemos tener y esto va a aplicar para cualquier tipo de temporalidad. ¿Ya? Entonces el precio, una vez que se sitúa aquí, quizás hubo una reacción a este bloque de órdenes que veíamos acá, una reacción muy bonita, ¿sí? Pero aquí debemos haber estado muy atentos para cuando el precio siempre llegue a máximos o mínimos, ¿sí?, históricos acá, ¿sí?, para poder revisar la reacción. Si nosotros aquí, al momento de que nos situamos, es verdad, hasta ahí podemos extender siempre los profits, ¿no? Entonces, si nosotros aquí, estando aquí en esta zona de interés, procedemos a bajar la temporalidad, ya nosotros tenemos que tener en primer lugar marcados cuál es mi alto anterior y es este de aquí, ¿sí? Entonces, como no existe ruptura de momento, tenemos que estar muy atentos, porque ¿cuándo vamos a ingresar o seguir comprando? Cuando exista el rompimiento, ¿sí? Pero aquí como nosotros visualizamos que el precio llega a la zona y si bajamos la temporalidad a unos 15 minutos, llega a la zona, toca simplemente y el precio se regresa, tenemos que estar alertas ante un posible cambio. Todavía no se ha hecho efectivo el cambio de estructura, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el precio puede seguir avanzando hacia el alza, pero ¿qué hace acá? Al momento de que seguimos y seguimos visualizando, va a existir un rompimiento de la estructura. Miren acá, entonces, esa es la información que nosotros vamos a tener que siempre poner en práctica, ¿sí? Este tipo de esquema. Si nosotros vemos que en una zona de interés, como es la de acá, el precio se ha detenido y está haciendo un posible cambio de estructura, debemos estar atentos al rompimiento de la estructura. Nosotros no podemos ingresar en compra o en venta así por así. Siempre tenemos que estar pendientes del cambio de estructura. Entonces, a lo que el precio ya hace el cambio de estructura, la primera señal se está dando. Entonces, yo ya dejo de pensar en compras, ¿sí? Y me posiciono, trato de ver, hay una zona muy interesante para poder ingresar en las ventas, ¿sí? Entonces es así como usted va a poder gestionar. El precio, ¿por qué reacciona? ¿Por qué llega solamente hasta ahí? Porque aquí, en esta zona, ha habido un punto de interés, ¿sí? Que lo podemos marcar aquí. Hemos revisado todos estos temas en el canal, ya, y siempre va a haber, como les digo, una razón del por qué suceden las cosas, ¿sí? Miren acá, si aquí el último fractal que nosotros veíamos, ¿cómo se considera un fractal? Siempre por medio del rompimiento. Una vez que llega el rompimiento, debemos de buscar las zonas de interés, ¿sí?, a futuro para poder ingresar, ¿ya? Entonces acá la orden estuvo, pero muy fina para poder tomarla. ¿Por qué? Porque si esto de aquí nosotros lo medimos con el Fibonacci, todos estos temas están explicados en el canal, sí, el precio tuvo una reacción al niveles supremos de descuento, es decir, 88.6. Sí, ahí hubiera estado colocada mi operación, sí, en lo personal, porque aquí hay una zona, pequeña zona de ineficiencia. Todos estos temas ya los hemos venido revisando en el canal. ¿Sí? Así que va a tener una razón siempre del por qué suceden las cosas. Y usted que le va a ser mucho más fácil poder gestionar su capital. En caso de que la operación aquí se hubiera ido
como quien dice, en pérdida, pues usted va a limitar sus pérdidas. ¿Por qué? Porque para eso está su gestión de riesgo, ¿sí? Mínimo su pérdida tuvo que haber sido ahí, ¿sí? Unos 5, 6 pips, ¿ya? Entonces, ¿usted hasta dónde va a extender el profit? Hasta aquí, mínimo hasta este punto de aquí, 28. Sí, aquí ya tenemos un 5-1. ¿Ya? Entonces puede ir por operaciones pequeñas. El take profit 2 hasta este mínimo de acá. ¿Sí? Que incluso ahí está, lo cumple. 42 pips, 44 pips. Ya es así como vamos a trabajar. Si el precio ya de aquí continúa su desplazamiento alcista, pues yo tengo que simplemente esperar. Para eso tengo mi stop loss, para limitar mi pérdida. Pero yo, estos conceptos lo hemos revisado varias veces en el canal, así que yo le invito a que pueda revisar los conceptos de fractalidad, los conceptos de bloques de órdenes, retroceso del Fibonacci, ¿sí? El tema de las confluencias, que es bastante importante, ¿sí? Y la estructura del mercado. Si usted sabe estructura del mercado, créame que tiene un paso muy, pero muy adelante. ¿Sí? Muy ganado el avance de cada uno de los temas que vayamos a aprender posterior al conocimiento de la estructura del mercado, porque esa es la base. ¿Sí? Entonces usted se va a poder visualizar con las mejores operaciones para poder, en este caso, gestionar las mejores ganancias. Ahora, ¿esa operación hubiera podido pagar muchísimo dinero? Pues claro que hubiera podido pagar. Si usted ya es una persona que ya tiene más conocimiento, usted va a saber que el desplazamiento de este punto hasta acá, pues el precio siempre sí o sí va a ir a buscar ¿qué cosa? Los niveles inferiores, es decir, el fractal completo. Ahora, para este tipo de operación nosotros tenemos que, obviamente, limitar nuestro stop subiéndolo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son operaciones largas, ¿sí? Entonces acá ya la operación se transforma en un 8-1 mínimo. Sí, mínimo hasta aquí. No sabemos de ahí para allá lo que pueda ser el precio, pero por lo menos hasta ahí tenemos o estamos seguros de que puede llegar el precio. Sí, entonces acá eso es la manera de poder nosotros también saber la reacción del por qué y precisamente en sí, por qué es que pasan las cosas. Ya aquí nosotros en esta zona habíamos marcado una posible compra que también tuvo lugar, ¿sí? Pero recordemos que no va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque la tendencia, en este caso, o el completo del fractal va a venir hasta estos puntos inferiores, ¿sí? Es así como usted va a poder, en este caso, gestionar sus operaciones, ¿sí? Y de ahí el resto, pues, usted lo va a poder ir complementando por medio del estudio, ¿sí? Ya sea en el estudio en el canal o el estudio dentro de una academia. Yo les puedo recomendar en la que yo me encuentro, ¿sí? Muchísimas personas aquí del canal pues ya han sido parte, están siendo partes del equipo, así que yo les agradezco mucho la confianza que se pueda vertir, ¿sí? Dentro de la academia, ¿ya? Temas complementarios para estudiar esto de acá, pues como les digo, los videos del canal le pueden servir de mucho, ¿sí? Para poder complementar cada una de estas operaciones, ¿ya? Entonces así, nosotros veíamos que el euro dólar, ¿sí? Voy a parar esto. Ya veíamos que el euro dólar tuvo su completo desplazamiento bajista, ¿sí? ¿Y pero por qué fue que sucedió eso? Por la razón que les decía acá. Aquí hay dos mínimos iguales, ¿sí? Que esto de aquí viene a ser liquidez, ¿ya? Entonces por debajo siempre va a haber zonas. Ahora, ¿hasta dónde puede estar llegando el precio actualmente? Hasta ese nivel para comenzar su desplazamiento alcista. No lo sabemos aún, simplemente es especulación. Entonces, lo mismo que aplicamos en un minuto, podemos aplicarlo en un día, en una semana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es fractal, ¿ya? Entonces, aquí estaría llegando a un nivel de equilibrio del 50%. Además de eso, tenemos esta zona de acumulación acá que está dada al retroceso del 61.8, que no estaría nada mal ver el precio en esa zona, ¿sí? Entonces, eso es como nosotros podemos deducir que por qué el precio reacciona en cierta forma o por qué hace ese tipo de acción. Ya también además de eso, cada vez que nosotros vayamos a operar euro dólar, libra dólar, todas las monedas que tengan el dólar de por sí, sí nosotros tenemos que revisar la acción que esté realizando el índice del dólar y también los temas fundamentales a nivel mundial
de lo que está sucediendo con el dólar, ¿ya? Y así cualquier tipo de información adicional que nosotros queramos saber, también lo podemos utilizar para nuestra operativa, ¿sí? Lo mismo va a suceder con las criptomonedas, con las materias primas, con las acciones de la bolsa de valores. Tenemos que tener siempre un estudio un poquito más intenso, se puede decir, para poder saber las cosas en sí que están sucediendo detrás de, y así tener una mejor claridad, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Podemos hacer otro ejercicio, por decir, con dólar yen. ¿Por qué dólar yen, luego de esta tremenda acumulación, hizo todo este desplazamiento? Cosas importantes que yo les puedo decir es lo siguiente. Entre más, aquí vamos a aplicar la ley de causa y efecto, que lo veíamos en el tema de Wyckoff. ¿Sí? Entre más grande sea la causa, mayor va a ser el efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio, el algoritmo está acumulando, las instituciones financieras están acumulando mucho, pero mucho capital aquí, ¿sí? Este capital está situado por la parte inferior, la liquidez, ¿sí? Y por la parte superior, ¿sí? Entonces, todo esto tarde o temprano va a ser tomado, va a ser liquidado. Sí, entonces acá vemos que el precio simplemente coge una fuerza tremenda para subir. ¿Pero por qué? Porque la causa está siendo muy elevada, está siendo muy fuerte, muchos impulsos y retrocesos, y aquí existen muchos, pero muchos compradores y vendedores a la par, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que estar visualizando ese tipo de panorama y saber que el precio se puede extender. En primer lugar, hasta este punto. En segundo lugar, hasta este punto. Pero si nosotros subimos la temporalidad, nosotros vamos a tener una visión más clara siempre. Es lo que yo les recomiendo. Entonces nosotros teníamos en temporalidad macro esto de acá, ¿sí? Entonces es algo que a ustedes les va a servir, a las personas que hacemos trading nos va a servir. ¿Por qué? Porque todo esto está explicado en el canal, ¿sí? Y podemos tener una visión muchísimo, pero muchísimo más clara de lo que puede hacer el precio futuro y poder aprovecharnos de eso, ¿sí? Nosotros acá hemos visto también temas con el Fibonacci de retroceso a los niveles de ¿qué? Los niveles de expansión de Stop Hunt, ¿sí? Que son los niveles dados hasta el 1.1 y el 1.272. ¿Sí? Entonces, esos son temas. Hemos visto también temas relacionados con la divergencia de pronto, ¿sí? Entonces acá, bueno, de momento no se muestra divergencia, sí, pero quizás en una temporalidad más baja tal vez puede que exista. Entonces vamos a ir complementando cada uno de estos temas con lo que hemos estudiado y aprendido dentro del canal. Siempre va a haber una razón del por qué y ustedes siempre tienen que estar dando el seguimiento para ver por qué existe ese tipo de gestión en la acción del precio. ¿Ya? Entonces, acá el precio, ¿qué está haciendo en este preciso momento? Está haciendo un posible cambio de estructura, ¿sí? Esto ya entraría como análisis para esta semana, ¿sí? Está haciendo un posible cambio de estructura, un pequeño boss. Entonces, lo que hemos aprendido nosotros en el canal es que cuando existe el rompimiento, ¿qué pasa? Tenemos que buscar o identificar una zona de interés por medio de el Fibonacci, que es una de las principales herramientas, ¿sí? Ya va a haber dedicada una clase adicional para solo explicar Fibonacci de una manera un poquito más avanzada para que ustedes sepan manejar esta tremenda herramienta, ¿sí? Entonces acá nosotros podemos visualizar temas de ineficiencia. En primer lugar, temas de ineficiencia, ¿ya? Entonces eso nos va a poder permitir tener una claridad también. Tenemos las zonas de reacción de la ineficiencia, que puede ser el 50% o el cierre total de la ineficiencia, ¿ya? Entonces acá tenemos entradas en el 78.6, ¿sí? En el 88.6 o quizás en la parte central de todo este movimiento, ¿sí? Sería en el 111.700 aproximadamente, ¿sí? Entonces debemos siempre estar revisando cada uno de esos temas. Ya podemos poner muchísimos otros indicadores, ¿sí? Para poder saber en qué momento va a de pronto existir la reacción. Ahora, el nivel fuerte de liquidez está en la parte inferior acá, según el indicador de rango fijo.
¿ya? Entonces puede que sea tomada toda esa liquidez y simplemente seguir con el desplazamiento bajista, ¿ya? Pero ¿qué nosotros debemos de saber? Que cuando el precio llegue a mi zona de interés, aquí es donde yo tengo que bajar la temporalidad y empezar a ver el esquema bajista. A lo que aquí rompe nuevamente, ahora sí, desde aquí nos vamos hasta el siguiente mínimo, que sería aquí. Y si nosotros sabemos que esto puede terminar liquidando todos, absolutamente todos estos mínimos, podemos extender nuestro take profit hasta acá. ¿Sí? Es así como va a funcionar el tema de estar realizando poniendo en práctica cada uno de los temas que hemos revisado en el canal. ¿Sí? También poder saber en qué momento entrar o en qué momento salir. Las zonas de ineficiencia son los puntos en los cuales ustedes pueden entrar y también puede salir. Usted puede colocar su take profit hasta esos niveles. ¿Sí? Entonces, mis queridos espectadores, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy, la razón del por qué reacciona el precio en diferentes puntos, ¿ya? Nunca en este caso el precio simplemente llega a una zona así por así, ya porque sí tuvo que llegar, no, algo existió en el pasado, ¿sí? Algo que nosotros como de pronto al momento de estar iniciando con esta labor no nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Entonces se nos va a hacer un poquito más complicado. Por eso yo los invito a que se puedan capacitar día tras día y estén practicando muchísimo los temas de backtesting, ¿sí? Los temas de practicar en la cuenta demo, antes de ingresar en las operaciones reales, ¿ya? Porque le van a poder permitir muchísimos factores. Va a poder saber en qué momento entrar o salir. Aparte de eso, va a poder controlar su miedo, su ansiedad de querer operar en los mercados financieros. Sí, porque no se trata de la cantidad de operaciones, sino de la calidad de operación que yo pueda tener en ese momento. ¿Sí? Entonces, falta la clase de análisis para esta semana, les quedaría pendiente eso. Así que yo en este caso le doy muchísimas gracias por su atención en el canal. La verdad es que me siento muy contento, muy agradecido con Dios, con cada uno de ustedes, por en este caso permitirme siempre estar a la disposición y poder ayudarles. ¿Sí? Se cuiden muchísimo, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima entrega de material. Chao, chao.